Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Cordial saludo, estimados amigos, bienvenidos a esta nueva emisión de la Radio Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista AWR Colombia. Les está saludando este amigo Carlos Alberto Polo López. Hoy iniciamos la segunda parte de la segunda lección de esta serie titulada Revelación de Esperanza, y la lección correspondiente a este momento lleva por título Imperios en conflicto. ¿Cómo enfrentar el futuro con mayor esperanza y con mayor confianza? Los invito para que inclinemos la cabeza, cerremos los ojos y oremos en este momento. Padre Celestial, muchas gracias por la nueva oportunidad de poder congregarnos alrededor de la Radio Escuela Bíblica. Gracias por permitirnos el privilegio de abrir tu santa palabra. Continuamos estudiando la profecía bíblica. Te ruego el favor que el Espíritu Santo ilumine la mente de cada estudiante que se congrega alrededor de la radio para poder comprender tus palabras. Permite, Señor, que la profecía sea cumplida en nuestra vida, pero que la bendición también nos acompañe. Padre Celestial, te ruego el favor que abraces a cada oyente con el mensaje de esperanza que a través de la profecía nos revelas a través de la Radio Escuela Bíblica. Oramos, Señor, en esta hora, en el nombre poderoso de nuestro amado Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. Y comenzamos esta lección de la Radio Escuela Bíblica, estimados amigos, invitándolos a buscar sus Biblias, a buscar papel y lápiz para que tomen nota y, por supuesto, a que, si es posible, se pongan cómodos para que puedan estar concentrados en la continuación de esta lección número 2, titulada Imperios en conflicto. ¿Cómo enfrentar el futuro con mayor confianza? Hacemos un breve repaso en este momento de lo que estudiamos en la primera parte de esta lección número 2. Recordemos que estamos analizando la profecía de Daniel capítulo 2, que consiste en un sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Un sueño en el que veía una gran estatua, una gran imagen, dice la Escritura. La cabeza era de oro, el pecho y los brazos eran de plata, los muslos eran de bronce, los pies eran de hierro, y bueno. Y estamos analizando también que la cabeza representaba, que esta imagen más bien representaba a los diferentes imperios y que habían de haber a lo largo de la historia, más bien. Y concluimos precisamente en el día de ayer que la cabeza estaba representando al imperio de Babilonia, que el pecho y los brazos estaban representando al imperio Medo-Persia, que la parte del abdomen y los muslos estaban representando al imperio de Grecia, que los pies estaban representando al imperio de Roma. Y concluimos precisamente en Roma, ese cuarto gran imperio de la historia que según la profecía también habría de surgir. Y habíamos dejado una pregunta: ¿sería Roma un imperio eterno? ¿Un imperio que nunca acabaría? Pues la Biblia no predijo un quinto imperio, eso es cierto. En la profecía bíblica no hay descrito que habría de surgir después de Roma un quinto imperio,
que se levantaría a gobernar. Pero, ¿saben? Tampoco predijo que Roma gobernaría como imperio para siempre. No. Contrario a eso, la profecía bíblica predijo que surgiría un imperio dividido. Es decir, ningún otro imperio mundial seguiría a Roma. Hasta la actualidad, así ha sido. Los pies de hierro y barro que describe la profecía bíblica representan las divisiones del Imperio Romano. Esto fue exactamente lo que ocurrió. Roma, cuando se dividió, terminó convertida en lo que hoy día conocemos nosotros como Europa. Y pues esto fue resultado, sin duda alguna, de la profecía de Daniel capítulo 2. Encontramos registros históricos que dan evidencia sobre cómo ocurrió esto. Según esos registros, las tribus bárbaras atacaron Europa occidental a mediados del siglo IV. Durante estos ataques, que fueron, según los historiadores, ataques feroces y salvajes, el Imperio Romano fue fragmentado, fue dividido exactamente como la Biblia lo predijo. Un hombre en Europa una vez le preguntó a un predicador: ¿cómo sabes que la Biblia es verdadera? El predicador le respondió: pues caballero, usted está parado sobre ella. ¿Qué quiere decir?, preguntó este hombre. Y el predicador volvió a responder: la tierra debajo de sus pies es la prueba de que la Biblia es verdadera. Y el predicador le explicó a este hombre, ante su rostro un poco inquietante: mire, la Biblia predijo que Europa sería dividida. La Europa de hoy cumple exactamente con esa profecía. Así que el hombre escéptico quedó asombrado. Y es que es cierto, Europa, la división de Europa, que antes era conocida como el Imperio Romano, en su gran parte del territorio, es evidencia de que la Biblia es fiel y verdadera. Pero saben, estimados amigos, la Biblia continúa diciendo lo siguiente. A partir de ese momento les invito a abrir Daniel capítulo 2, a partir del versículo 43. Daniel capítulo 2, versículo 43. Note lo que dice la Escritura. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Aquí, recordemos, Daniel está dando ya la interpretación del sueño al rey de Nabucodonosor, y vale la pena recordar que el sueño y la interpretación le fueron mostrados a Daniel en respuesta a una oración que Dios le dio. A través de la historia, los reyes de Europa intentaron, estimados amigos, por medio de matrimonios, unificar nuevamente los países para formar un imperio, un quinto gran imperio, pero hasta el día de hoy, históricamente, eso no ha sucedido, no ha sido realidad. Un ejemplo famoso de uno de estos intentos de unificar de nuevo a los países fue cuando Napoleón se divorció de su esposa Josefina y se casó con Luisa de Austria, para asegurar relaciones con ese país y avanzar en su meta de unificar nuevamente a toda Europa y convertirla en un quinto imperio. Sin embargo, tal y como lo predijo la profecía bíblica, esa alianza a través del matrimonio falló totalmente. La Biblia dice en Daniel capítulo 2, versículo 43, que los hombres se mezclarían por medio de alianzas humanas, pero no se unirían el uno con el otro. Además de los matrimonios, estimados estudiantes, hubo otra segunda manera en que los líderes políticos intentaron unificar a Europa en el pasado. Podemos mencionar que ellos intentaron lograr sus metas a través del conflicto militar, a través de la guerra, a través de lo bélico. Sin embargo, hasta el día de hoy, pues tampoco se logró. Y tenemos ejemplos de grandes hombres de la historia que fueron grandes militares,
como Carlomagno. Él tenía el sueño de unificar a Europa, pero fracasó. También tenemos el ejemplo de Napoleón. Trató de unificar a toda Europa, pero también fracasó. Y usted puede encontrar evidencia de esto en libros históricos o allí en internet. Napoleón incluso escribió en su diario una descripción de sus planes ambiciosos. Decía él: habrá una sola Europa, habrá solamente una moneda, habrá solamente un idioma, habrá solamente un gobierno sobre toda Europa. Y sabes, cuando Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo en junio de 1815, él dijo lo siguiente: Dios Todopoderoso, esto es demasiado para mí. Y es que sí, estimados amigos, así como esos intentos, ha habido a lo largo de la historia más intentos. Incluso en la actualidad podemos observar intentos por unificar a Europa. Sin embargo, la profecía es clara, o fue clara: no se unirán jamás. Los ecos de una profecía antigua escrita cientos años de antes habla a los corazones en nuestros tiempos, porque la Biblia es acertada, y todos los intentos por unificar a Europa por cualquier cantidad de tiempo tendrán que lidiar con estas pocas palabras de una profecía bíblica antigua que es fiel y verdadera. No se unirán el uno con el otro, dice Daniel capítulo 2, versículo 43. En fin, vale la pena notar que esta profecía ha sido probada como verdadera. Europa fue dividida, ha sido dividida a través de los siglos. Carlos el V, Carlomagno, Napoleón, el mismo Hitler, Stalin, todos ellos aspiraron a ser líderes mundiales y a unificar Europa y a formar lo que podría considerarse como un quinto imperio, pero todos ellos fallaron, fracasaron. Podríamos mencionar a Hitler. Podríamos recordar sus discursos fogosos que revolcaron las masas y que amasaron grandes cantidades de personas. El lema de Hitler era precisamente este: un pueblo, un imperio, un líder. Y parecía que él iba a lograr alcanzar sus ambiciones y que iba a lograr unificar a Europa en detrimento, por supuesto, de muchas vidas humanas. Sin embargo, las fuerzas aliadas estaban atrapadas. La derrota parecía segura. Parecía que Hitler iba a vencer. Pero sorprendentemente, hubo un momento en el que Hitler ordenó detener sus tanques para reabastecerlos. La pregunta es: ¿qué detuvo a los tanques de Hitler? Pues bueno, vale la pena aquí anotar que fue una profecía antigua en Daniel 2, que declaraba que desde los días del Imperio Romano, Europa nunca más sería reunificada. La Biblia predijo en el libro de Apocalipsis también un último intento por reunificar a Europa, esta vez bajo una reunión o bajo una unión religiosa y política. Y es entonces aquí cuando usted y yo vamos a abrir la Biblia en los versículos con los que iniciamos la primera parte de esta segunda lección en el marco de la serie Revelación de Esperanza. Vamos a abrir las Escrituras en Apocalipsis capítulo 17, versículos 12 al 14. Nos dice la Escritura: los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero recibirán autoridad como reyes por una hora juntamente con la bestia. Y aquí está el significado de esta profecía. Recuerden que les dije ayer en la lección anterior que para poder entender esta profecía había que trasladarnos a Daniel capítulo 2 para esbozar todo lo que ha venido aconteciendo, y entonces ahora sí llegamos a la profecía de Apocalipsis capítulo 17 versículos 12 al 14. Por un periodo corto de tiempo, las naciones de Europa y el resto del mundo van a entrar en una confederación religioso-política justo antes de la venida de Jesús. Es decir, desde el punto de vista político netamente no se logrará esa unidad, pero se unirá la religión y la política para poder unificar a las naciones. Y vamos a observar cómo Apocalipsis describe esta unión, que será una unión temporal. Note bien, dice Apocalipsis capítulo 17 versículos 12 al 14, o más bien continúa diciendo:
estos tienen un mismo propósito: entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Y aquí encontramos una predicción que por una hora, es decir, un periodo de tiempo muy corto, las naciones de Europa se van a unir. Y vale la pena preguntarnos en este momento, ¿hay movimientos en la actualidad para tratar de unificar a Europa? Si usted es alguien que le gusta observar noticias, que le gusta seguir los acontecimientos mundiales, va a poder responder que sí, hay muchos intentos actuales que están intentando, valga la redundancia, unificar a Europa. La bandera, que es el símbolo del mercado común de Europa, por ejemplo, significa esto: muchas voces, pero un solo pueblo. Muchas voces, un solo pueblo. Encontramos, por ejemplo, el euro. Usted sabe que el euro es la moneda europea. Y el euro es el resultado de un esfuerzo que busca establecer una única moneda en toda Europa. Apocalipsis nos dice, estimados amigos, que habrá este intento de unificar a las personas políticamente también para preparar el poder de la bestia que los unirá religiosa y políticamente bajo un mismo gran sistema. Vale la pena que reflexionemos con la siguiente pregunta: ¿qué pasa si a la guerra le sumamos conflictos alrededor del mundo? Y si esto lo combinamos con hambres y con fracasos económicos. Y saben, la idea de esto se presenta dulcemente de la siguiente manera: un mundo unido puede vencer todos estos obstáculos. Una sociedad unida y el hecho de decir que todos somos uno, podríamos hacerle frente a todo esto. Ese será el concepto. Unidos jamás seremos vencidos. Venceremos la guerra, venceremos los conflictos, venceremos el hambre, venceremos los fracasos económicos, las crisis, unidos. Esa será la idea que se venderá cuando empiece a cumplirse esta profecía de Apocalipsis. La Biblia dice: estos tienen un mismo propósito, y es entregar su poder y autoridad a la bestia. Pero Apocalipsis continúa diciendo, en el capítulo 17, versículos 12 al 14, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. La razón por la cual usted y yo no estamos interesados en un reino terrenal es porque Jesús ha prometido un reino celestial. Sí, puede el mundo ordenarse en lo que muchos denominan el nuevo orden mundial para unificar propósitos, intereses que podrían tener muy buenas intenciones, sí, pero que irán, de acuerdo a la profecía bíblica, en contra del Cordero. Y ya sabes que el Cordero es Cristo Jesús. En otras palabras, el nuevo orden mundial que se establezca, por muy buenos propósitos que tengan, irán en contra de Dios mismo. Por ende, usted y yo no podemos estar interesados en participar de ello, porque Cristo nos ha prometido un reino celestial. La predicción de Apocalipsis dice contundentemente que Cristo es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. ¿Te das cuenta? Será difícil que un puñado de personas o que individuos vayan en contra de ese nuevo orden mundial. Y entonces vendrán ataques, vendrán persecuciones, vendrán demasiadas cosas que analizaremos en las siguientes lecciones. Pero vale la pena que siempre tengamos presente que en medio de todas esas catástrofes que se predicen en las Escrituras, catástrofes que tocarán a los que no sean elegidos ni fieles, porque los que son elegidos y fieles serán protegidos por el poder de Dios, y todo esto tendrá que ocurrir. Y vale la pena que mientras las catástrofes ocurran, usted y yo guardaremos la esperanza de que Dios es Señor de señores y Rey de reyes. Y los que estamos con Él somos llamados elegidos y somos llamados fieles. Por ende, no tenemos nada que temer. Así que, mis estimados, la historia comprueba de manera contundente que la profecía de Daniel capítulo 2 es fiel y verdadera. La historia
ha seguido la profecía de Daniel capítulo 2 como un planito allí y lo continuará haciendo. Las obras políticas de este planeta no son al azar. Todo va redundando o va surgiendo de acuerdo a lo que dice la profecía. Entonces alguien podrá decir, o sea que Dios sí es el que decide qué es lo que va a acontecer en la historia. No, sino que Dios, sabiendo el fin desde el principio, ya Él sabía cómo en la libertad de elección del ser humano iban a ocurrir los sucesos de la historia. Y entonces Dios resumió, sabiendo el fin desde el principio y cómo iba a ocurrir toda la historia en el mundo, decidió representarla en la profecía de Daniel capítulo 2, para que usted y yo no estuviéramos a ciega, obviamente. Encontramos entonces al imperio babilónico, que está representado por la cabeza de oro. Ocurrió. Encontramos que surgiría un imperio después de él, que sería inferior, el imperio Medo-Persia. Ocurrió. Encontramos que la profecía mencionaba un tercer imperio. En este caso fue el imperio greco. Surgió. Encontrábamos que también surgiría un cuarto imperio, el imperio romano. Ocurrió tal cual. Luego la profecía indicaba que Roma se dividiría. Ocurrió tal cual. Hasta aquí, estimados amigos, de manera sorprendente la historia nos revela y nos confirma que la profecía de Daniel capítulo 2 se ha cumplido al pie de la letra. Y vale la pena notar que si lo que hasta ahora estaba escrito y se ha cumplido, entonces lo que falta por cumplir de la profecía también se cumplirá. Si ya tenemos evidencia de que la profecía es fiel y verdadera, entonces podemos confiar en que lo que falta también ha de ser cumplido. Vale la pena la pregunta: ¿qué es lo que falta de esta profecía para cumplirse? Pues sabes, eventos ocurriendo en este mundo, en este mismo minuto, son una señal de que Jesús, que es el Rey de Reyes, está próximo a regresar. Su regreso es la única esperanza para este mundo parado sobre los pies de hierro y barro que está a punto de desmenuzarse. La profecía de Daniel sobre la imagen y la profecía de Apocalipsis no termina en el imperio dividido o en la Europa dividida. No concluye ahí. La profecía indica que después de este reino dividido ocurriría otro evento, un evento cataclísmico, un evento de grandes proporciones, un evento que incluso destruiría esta gran imagen. ¿Qué ocurriría? Vamos a Daniel capítulo 2, versículo 34. Daniel capítulo 2, versículo 34, note lo que dice. Estabas mirando, aquí la narración es del profeta Daniel, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido. ¿Y qué pasó? Los desmenuzó. ¿Y qué significa esto? Bueno, vamos a Daniel capítulo 2, versículo 44. Ahí está el significado de lo que acabamos de leer. Significa que el Dios del cielo levantará un reino que jamás será destruido. ¿Te das cuenta? Daniel 2:34 dice que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna. Hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó, es decir, destruyó toda la imagen. Y el significado de esto en el versículo 44 es que el Dios del cielo, ese a quien usted y yo adoramos hoy, levantará un reino que jamás va a ser destruido. La pregunta aquí es, ¿cuál es la roca que destruye la imagen? Bueno, vale la pena notar que es la roca de los siglos. Cristo Jesús. Cristo es la roca. Cristo es esa piedra firme sobre la cual usted y yo deberíamos cimentar nuestra vida. No podemos tener confianza en reinos terrenales que se levantan y se caen. No podemos tener confianza en los gobiernos actuales que hoy son y mañana dejan de ser, pues son gobiernos temporales, son ilusorios. Pero sí podemos poner nuestra confianza en el reino de Dios que jamás fallará y que se establecerá al debido tiempo, según la profecía.
qué importante es que Daniel 2:44 dice que desmenuzará y consumirá a todos los reinos anteriores y permanecerá para siempre. Sí, Dios establecerá su reino. Hay esperanza en camino, estimados amigos. Hay ayuda en camino para ti y para mí. La roca fue cortada sin manos. El reino sobrenatural de Cristo vendrá y derrumbará todos los reinos de este mundo. Babilonia existió, pero dejó de ser. Media y Persia existieron, pero dejaron de ser. Grecia existió y dejó de ser. Roma existió como imperio y dejó de ser. Europa se dividió. La profecía dice que dejará de ser. Y es que cada reino, cada gobierno de esta tierra dejará de ser cuando Dios decida establecer su reino, y ese reino de Dios será para siempre. ¿Quieres comprobarlo? Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Vamos allá, por favor. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser ¿de quién? De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. Y voy a volver a leer el versículo porque esto es esperanza para ti y esperanza para mí. Hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo. ¿Qué reinos del mundo? Bueno, los que hemos analizado a la luz de la profecía de Daniel 2. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma, Europa dividida y todos cuantos reinos han habido y todos los países que han existido. ¿Llegarán a ser de quién? De nuestro Señor y de su Cristo. ¿Por qué? Porque Él establecerá su reino y reinará ¿por cuánto tiempo? Por los siglos de los siglos. A la vista de nosotros hay un nuevo reino que surgirá, y es el reino de Dios, es el reino de Jesús, que será un reino eterno. Ese sí será un reino eterno, de acuerdo con la profecía. Babilonia se levantó y cayó, pero Cristo reinará por siempre. Media y Persia se levantó y cayó, pero Cristo reinará para siempre. Grecia se levantó y cayó, pero Cristo reinará para siempre. Roma se levantó, pero también cayó. Sin embargo, Cristo reinará para siempre, por los siglos de los siglos. Luego el imperio romano se dividió. El mercado común europeo también se levanta, pero también cae. Un gobierno mundial volverá a intentar levantarse, pero la profecía bíblica dice que ese gobierno, que ese orden mundial también caerá. Porque más allá de todo esto está Dios, y Dios reinará por los siglos de los siglos. Él reinará. Los reinos de este mundo se van a derrumbar, estimados amigos. ¿Sabes? El mayor deseo del corazón humano es paz, es tener paz, es vivir en paz y tener seguridad. Usted y yo deseamos una sociedad estable donde podamos educar a nuestros hijos sin el temor de las guerras, de la pobreza, del hambre o de las enfermedades. Usted y yo queremos lo mismo, sí, un futuro lleno de esperanza, un futuro libre de temor. Recuerdo una historia de un pastor llamado George Fisher. En cierta ocasión, durante una masacre en la Guerra Civil de Liberia, en el oeste de África, él cuenta que un día, mientras estaba enseñando a los estudiantes ministeriales africanos acerca de la segunda venida de Jesús, él había acabado de citar las palabras llenas de esperanza de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, que dicen: el Señor mismo con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, y así estaremos siempre con el Señor. Y cuando el pastor terminó de citar estas palabras de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, uno de los estudiantes le preguntó: pastor, ¿qué es lo que va a decir cuando él grite? El pastor Fisher se quedó mirando al estudiante sin entender muy bien.
Así que el estudiante le volvió a preguntar: pastor, usted dice que en 1 de Tesalonicenses 4:16, Cristo va a descender del cielo con un grito y un comando fuerte. Y me gustaría saber cuál va a ser ese comando. El pastor Fisher quería dejar esa pregunta sin responder. Quería decirle a este estudiante que no deberíamos ir más allá de lo que las Escrituras ha revelado. Pero la mente del pastor se fue hacia un encuentro que había tenido más temprano ese día, cuando un hombre fue capturado por un escuadrón de muerte de 2 hombres. Luego de varias horas de terror, mientras los hombres le describían cómo lo iban a torturar y lo iban a matar, este hombre logró escaparse milagrosamente. Y luego de estar escondido en la maleza por 2 días, logró encontrar a su familia y escapar al país vecino. Sin embargo, mientras huían, 2 de sus hijos perdieron la vida. Sí, la descarada crueldad desatada sobre una población desprevenida y que no se lo merecía, había tocado profundamente la vida del pastor Fisher. Y tal vez a usted la violencia lo ha tocado también. Mientras el pastor pensaba en todo esto, el estudiante interrumpió de nuevo: pastor, estoy esperando la respuesta. ¿Qué es lo que va a decir Jesús? La pregunta no había desaparecido. Y el pastor contestó: ¿sabes qué es lo que Jesús va a decir cuando venga con esa voz fuerte de mando? Basta ya, basta ya. Cristo va a gritar: basta ya. El estudiante lo miró con sorpresa y le preguntó: ¿qué quiere decir basta ya? Y el pastor le respondió: basta ya de sufrimiento, basta ya de hambre, basta ya de terror, basta ya de muerte, basta ya de indignidad, basta ya de vidas atrapadas en la desesperanza, basta ya de enfermedad y dolencias. Y eso es lo que Cristo va a gritar cuando venga. Basta ya de todo este tiempo, basta ya, no más. Estimados amigos, la profecía de Apocalipsis y de Daniel capítulo 2 nos han revelado cómo Dios presentó en la imagen que un rey soñó el devenir de todo el acontecer de la historia de este planeta. Al pie de la letra se ha cumplido. Hay una parte de la profecía que falta por cumplirse, y es cuando la roca sea cortada no con mano de hombre y venga y desmenuce toda la historia, toda la estatua, toda la imagen. Esa roca representa la venida de Jesús. Ahora, si la evidencia histórica me presenta a mí que todo lo que estaba profetizado se cumplió, con seguridad, con mucha confianza y con convicción, yo estoy seguro que la roca será también cortada, es decir, que Jesús también ha de venir, porque el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la Escritura. Podemos confiar en que el fin de este mundo es esperanzador y que está precisamente en las manos de Dios. No como dicen los estadistas, que el mundo va hacia su autodestrucción, porque Cristo interrumpirá la historia de este mundo en su segunda venida para liberarnos a usted y a mí. Un día Cristo viene, un día Él va a lanzarse por el cielo, un día Él viene a través de los planetas. Un día Cristo va a venir y va a hacer que esta tierra tiemble. Un día usted y yo vamos a mirar hacia arriba y vamos a ver venir a Jesús y vamos a decir: este es mi Dios. Yo lo esperé y Él me salvará. Un día Cristo va a venir y usted y yo vamos a ser arrebatados hacia el cielo para tomar el máximo viaje por el espacio. Un día usted y yo lo vamos a ver a Él, viniendo a rescatarnos a usted y a mí. Pero para poder que ese rescate se haga efectivo en su vida y en mi vida, hoy, en este momento, debemos aceptar la profecía bíblica y debemos aceptar a Jesús como Salvador personal para que Él reine en mi vida. Jesús te está extendiendo su mano en este momento. Jesús te invita a pedirle a Él que se siente en el trono de tu corazón para que tú puedas sentarte en su trono eterno. Te invito a escoger hoy, a que hagas el compromiso de descubrir seriamente de que verdaderamente se trata de Cristo y de su reino, no de más nada. Cristo está viniendo, estimado amigo. Solo levanta tu mano, solo inclina tu cabeza y vamos a hacer una oración después de este corte que vamos a realizar aquí en la Radio Escuela Bíblica al cierre ya de esta nueva lección que estamos concluyendo
en este momento. Escuela Bíblica. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. En la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista, tiempo de oración. Eterno Padre, muchas gracias por mostrarnos lo que ha de acontecer en este planeta Tierra. Gracias porque tu palabra es una profecía segura, fiel y verdadera. Gracias porque nos has mostrado en esta lección de la revelación de esperanza lo que había de acontecer y cómo se cumplió al pie de la letra. Lo único que falta, Señor, es que vengas por segunda vez. Y te pedimos en esta hora que nos ayudes a estar preparados para tu segunda venida, para que podamos estar de pie y podamos ser rescatados y salvados por ti. Gracias por la audiencia que sigue la Radio Escuela Bíblica en el nombre de Jesús. Amén.